Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos habilitar, vamos a activar el cifrado DNS en Windows 10 o Windows 11, en este caso vamos a hacer en 11, pero bueno, básicamente suele ser lo mismo, pero bueno, en Windows 11, para que no se puedan espiar las consultas DNS. Esto ya lo hemos visto alguna vez en la configuración de P-Hole, la Raspberry Pi, lo he traído en otros vídeos antiguamente, pero bueno, os voy a tener un vídeo por aquí, ¿vale? Para que podáis ver cómo se configura de una forma muy fácil y muy rápido. Básicamente las consultas DNS es como consultar a un dinosaurio, es decir, a un diccionario. Tú consultas por google.com, por ejemplo, y te devuelve una IP. ¿Vale? Porque todos son IP de servidores donde están alojadas esas páginas web. Entonces nos dice que está en la 8.8.8.8, aunque ese es el servidor DNS. Y entonces, para no acordarnos de esos números, pues tenemos esos nombres que el servidor DNS nos traduce en números. Espero que se haya entendido así un poco rápido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto por defecto lo hacen en texto plano, es decir, en abierto. Cualquiera que snife tus tramas, tu tráfico, como el proveedor de internet, puedes ver qué consultas haces al exterior, qué consultas haces, de qué páginas ves, y podrán sacar un listado, o los hackers y demás. ¡Ay, los hackers que vienen! Pues vamos a ver cómo podemos esto cambiar, ¿vale? Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás. Entonces tenemos que dar la Windows y Windows más I, nos va a salir la ventana de configuración de Windows y nos tenemos que ir aquí a red e internet. Aquí en el apartado Wi-Fi o de Ethernet, el que tú prefieras, yo voy a darle aquí a Wi-Fi, por ejemplo, nos vamos a ir, bueno, voy a dar a Ethernet mejor porque no estoy conectado a una Wi-Fi, pero vamos, sería básicamente lo mismo. Y vas por aquí, tienes todo el tema de la configuración de red, te tienes que ir a este apartado, ¿vale? Aquí, como verás, a mí ya me pone cifrado, a ti te va a poner no cifrado. ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho para probarlo. Lo he hecho contra mi servidor DNS, Pi-Hole, y contra los de Google. Por si acaso me falla el mío local, pues para el exterior. Tú normalmente pues pondrás uno exterior porque no tendrás un servidor DNS interno. Normalmente es el router, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí le daríamos a editar y tú por defecto tendrás esto. Te lo voy a enseñar tal cual para que veas cómo te vendría. Es más, incluso lo voy a guardar para que veas que aquí que te pone sin cifrar, sin cifrar. Y es más, esto tú lo tendrás en automático, así, ¿vale? Porque te lo da el servidor de DHCP, que normalmente es el router. Pues lo que tienes que hacer es ponerlo en manual, ok, y aquí vas a poner la IP de ese servidor primario, el preferido, y luego uno alternativo por si acaso fallara. Aquí lo normal es poner, por ejemplo, el de Google, 8.8.8.8, que es más rápido, o el de Cloudflare, que aparte de rápido, pues es más seguro, que es el 1.1.1.1, o otros, ¿vale? Hay varios, el que tú quieras. Entonces, aquí pondríamos activado, la IP activado, y este no hace falta ponerle nada. Aquí este nada, y este igual, pondremos la IP que tú quieras, activado, y ya está. Entonces tú aquí le das a guardar, le darías a guardar, se aplicaría, no sé qué lo tenía, os lo voy a enseñar otra vez, porque debe ser que a lo mejor le da como un simio a algo, ¿vale? ¿Veis? Lo tenemos el segundo nada, esto sin evitar, activar, y nada, tú aquí lo que te digo, aquí tendrás el 8.8.8.8 o el 1.1.1.1, y aquí pues otro, ¿vale? No tendrás una IP privada como yo. Eso es nada. Y cuando le das, pues como ves, ya nos sale que está cifrado. Esto lo único puede ser que en algún momento puedas notar un poquito más lento, porque al ir más seguro como que consume más, tiene que hacer, puede ir un poquito más lento por ir cifrado, ¿vale? Pero en principio no va a ser perceptible, pero bueno, que lo sepas si te pasa. Así que nada, amigos, si te ha gustado este vídeo, bueno, antes de nada, si lo pones en el Wi-Fi o en el cable de red, tienen que ser unos DNS que si te mueves, por ejemplo, en un portátil a otro lado, que puedan llegar, ¿vale? Por ejemplo, yo si llevara el portátil a otro sitio, a este primero o a otra casa no llegaría, ¿vale? Pero como tú vas a poner seguramente 8888 o 1111, pues te vale. Cualquier duda o comentario, pues si no me lo dejáis, suscribiros si os ha servido este vídeo, dale un like, comenta, y si te haces miembro del canal, te agradecería mucho, y ya podrías acceder a un grupo Bit de Telegram o Discord, ¿vale? Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.